Señores, ¿cómo están? Es un gusto, es un placer estar aquí. Yo soy el More Luis y bienvenidos a un shalom bien grande. Vamos a entrar a una microcápsula número 41. Estamos bien acompañados. Él está feliz, él va a bailar ahorita de felicidad porque la microcápsula está súper, es una belleza, ela es necesaria para que podamos entrar a la clase número 6 de la Parashá Hayé Sará. Entonces, vamos a ver en esta microcápsula este gran secreto que tiene relacionado con la edad de Sara. Entonces, bienvenidos y vamos a verlo bailar. ¿Le gusta? Dejamos el lío. Son los 127 años que vivió Sara y van a ver sorpresa. Es la microcápsula número 41 de Cábala y vamos a pasarla súper bien. Estás viendo los 127 años de Sara. Entonces la Torah habla que Sara falleció a la edad de 127 años. En la Torah, cada detalle que es mencionado siempre tiene una lección tras los hechos. Entonces veamos cuál es la lección especial en la edad de Sara, ¿no? ¿Y qué hay por detrás de estos 127 años? Aquí está el nombre de la parashá, es Hayé Sará. ¿Estás viendo estas dos yud aquí? Ela está en un plural constructo, ¿no? Entonces tenemos Hayé Sará, que quiere decir las vidas de, con ese plural constructo eu coloco de, ¿no? Aquí, que está aquí, de, entonces, las vidas de Sara. Entonces vamos a ver qué hay detrás de este número 127. Y nosotros necesitamos, para poder abrir esta belleza de este secreto que está ahí, hacer este movimiento de caminar. Esto es importante. ¿Por qué? Porque los tzadikim y Akadosh Baruj Hu que están en el palacio allá arriba, en Hazot, ellos salen del palacio y se dirigen a las yeshivas para enseñar. Entonces nosotros hacemos el mismo movimiento, llegamos a nuestra área de trabajo. Eu tengo transcrito la microcápsula y está dividido ya la edad de Sara, 100 años, 20 años y 7 años. Y a partir del comentario de Rashi que ele tomó del Talmud, nosotros vamos a abrir el secreto. No nos vamos a quedar solo en la parte literal del comentario, no. Necesitamos entrar en el comentario, en el secreto. Por eso hemos hecho este movimiento de caminar hasta llegar a nuestra pizarra. Y el primer detalle que hay en este inicio de nuestra microcápsula es que Sara, ella es la primera hebrea. ¿Estás viendo aquí? A fallecer. Abraham va a fallecer después de ella. Y la palabra hebrea, mira, viene de Ivrit. Eso, Aleph, Bet, Resh, Yud. Es un Ivrit. Ivrit es un hebreo, más que la traducción literal de solamente hebreo. Ivri quiere decir aquel que cruzó el río. ¿Estás viendo? La raíz es Ain Bet Resh, que es de cruzar el río, es el río Eufrates, ¿no? Que dividía Padaharam de Canaán. Entonces, cruzar el río es aquel que pasó del territorio de Nimrod, de todo lo que es Babel, hacia el territorio de Canaán. Entonces, Sara es la primera hebrea de aquellos que cruzaron aquel río del Ivrit, que fallece. Abraham va a fallecer después. Entonces, Sara, de acuerdo con la Torah, ella va a fallecer a la edad de 127 años. Ahora, la forma como la Torah divide este número, ¿no? Como hemos visto en la clase número 5 ali de este año 5782 de la Parashá Hayé Sará, dice que ella tenía 100, estamos colocando años en plural, tú ya sabes que es singular los dos primeros y el segundo es plural. Entonces Sara tiene 100 años, lo divide después en 20 años y en 7 años. Entonces él está dividido en 3 partes. La Torah dividió esta sección de la cantidad de años que vivió Sara en 3 partes. En el español y en el portugués, sí. Esto también ocurre, solo que a veces no nos damos cuenta por la rapidez con que hablamos y no hacemos trabajar a veces para parar un ratito y pensar
como estamos hablando. Estás vendo el numeral 127, tanto en el portugués como en el español decimos 127. Estás vendo? Hemos hecho 1, 2 y la tercera de la misma forma. 100 años, 20 años y 7 años. No, 127. Es de la misma forma, está dividido en 3 partes. ¿Qué significa esta división en 3 partes? Todos los movimientos son hechos en el árbol sefirot. Al dividirlo en 3 partes, en 3 fracciones numeral, ¿qué está diciendo el Zohar? Está mencionando brazo de la derecha, el brazo de la izquierda y el brazo central. Tenemos las 3 secciones, ¿sí?, que corresponden a la forma como la Torá divide los años que vivió Sara. ¿Y por qué la Torá habla de esta forma al mencionar la edad de Sara, no? Vamos a ir al comentario de Rashi, que es un gran comentarista. Él va a trabajar sobre la base de una cita que hace el Talmud y Rashi con relación a esta edad de Sara, 100 años, 20 años y 7 años. Él dice que Sara, a los 100 años, ella tenía una alma tan pura como una mujer de 20 años. Y cuando ella estaba con 20 años, ella era tan hermosa como una muchacha de 7 años. Pero esto es un comentario literal a partir del Talmud. Rashi trabaja en el nivel Peshat y él va a suponer, él va a trabajar sobre la base que su alumno va a poder tomar este comentario y abrir su secreto. En la actualidad solo se repite el comentario de Rashi sin conseguir abrir todos estos secretos, ¿no? ¿Cómo es que a los 100 años ella era tan pura como una mujer de 20 y era tan hermosa como una muchacha de 7 años? Entonces, la Cábala, ¿qué va a hacer? Ella va a tomar este comentario del Talmud que Rashi está citando, que es tan literal, y lo abrirá en sus detalles. Y como lo habíamos visto en la clase número 5, donde hemos analizado el texto del Sefer Bereshit, de la Parashá Hayel Sarah, el capítulo 23, el primer versículo, que dice, Vayehu Hayel Sarah, Mea Shana, ela está dizendo aqui, 100 años, Mea Shana, Ve'esrin Shana, y 20 años, Sheva Shanim, e 7 anos. Está dividido em 3 partes. Mea Shana, 100 anos. Ve'esrin Shana, 20 anos. E Sheva Shana, que quer dizer aqui 7 anos. De la mesma forma que está traduzido aqui. Não? E Sara viveu 100 anos, 20 anos, e 7 anos. Está dividido em 3 partes. E el comentario de Rashi que acabamos de ver en la pizarra, él se encuentra justamente aquí. Sara vivió 100 años, 20 años y 70 años. Él está sacado de Bereshit Rabbah 58.1. Y el alumno puede ver, puede revisarlo. Entonces dice, cuando ella tenía 100 años de edad, él era como cuando tenía 20 años, no tan pura, con relación al pecado. ¿Estás viendo? Por eso es que Sara va a hacer la reparación de Java, tal cual lo hemos visto en la clase número 5. Así como aos 20 anos ela não pecara, não? Porque não era passível de punição por actos realizados bajo esta edade. Está dando detalhes adicionais. De la mesma forma, quando ela tinha 100 anos, ela não tinha pecado. E quando ela tinha 20 anos, ela era como uma niña de 7 anos, tenía una belleza y una hermosura impresionante. Ahora, tú estás entendiendo por qué es que Sara logra reparar el cortocircuito de Java con relación al problema sexual, ¿no? ¿Por qué? Porque a la edad de 100 años, ella era como una muchacha, que tenía sus 20 años y no tenía, a partir de esta edad, de los 20 años, no hay relación o situación con relación a cortocircuitos. Por eso ella pudo hacer la reparación de la transgresión sexual de Java. Todo esto donde encontramos, mira, estamos con el Humashim, con los comentarios de Rashi. ¿Estás viendo? Todo este material es necesario para que podamos estudiar y acceder
a todas estas belezas y comprender este elemento. Ahora vamos a entrar en la parte de abrir los secretos de esta parte literal del comentario de Rashi que le saca del Talmud. Y vamos a ir por partes, entonces, a los 100 años, ¿cuál está el secreto aquí? Los 100 años de Sara representan su plenitud con relación a la Sefirá de Keter. Todos van a hacer movimientos dentro del árbol sefirótico. Entonces, ¿cómo es posible que con 100 años ella está haciendo una referencia a la Sefirá de Keter? ¿Cómo es esto? Simples, mira. En cada Sefirá, en la Cábala, sabemos que hay dentro de ella de sí 10 sefirot. Cada sefirá tiene, de acuerdo a la Cábala, dentro de sí otras 10 sefirot. Y como Keter es la 10ª sefirá, eso hay que entender el raciocinio ahora, ¿sí? No. Cada sefirá tiene dentro de sí, en el árbol sefirótico, un árbol completito dentro de ellas, ¿no? Y Keter es la 10ª sefirá contando de abajo hacia arriba, ¿no? Y dentro de Keter, ella tiene un árbol sefirótico dentro de ella. Entonces, nosotros tenemos el siguiente cálculo matemático. Yo tengo la 10ª sefirá, que es Keter, multiplicado por 10 sefirot que están dentro de esa 10ª sefirá. Entonces, yo voy a hacer la sumatoria. 10 multiplicado por 10, yo voy a tener 100. Esto es referencia a los 100 años. Entonces, por eso, decir que alguien llegó a los 100 años, mira, aún en nuestro mundo, ¿no? Es decir, que esta persona ya llegó a Keter. ¿Se imaginó? Wow, ¿quién está con 100 años? ¿Conoce a alguien que tiene 100 años? Mira, esta persona ya llegó a Keter. Eso es lo que está diciendo a partir de este raciocinio aquí. Cualquier persona que llegue a esta edad de 100 años está diciendo sencillamente que ella ya logró llegar a Keter. E Pirkei Avot, nel capítulo 5, la Mishnah 25, en la ética de los padres, dice que cuando una persona llega a los 100 años, ella está anulada delante del mundo. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Es como si ella estuviera muerta, ya que ella llegó a un nivel de Keter en donde ya no hay más manifestación física, es un nivel sublime, espiritual y no tiene más nada de físico. Por eso es que la persona a los 100 años, los placeres, deseos y hasta la comida, todo eso empezó a menguar. Esto llegó, por incrível que parezca, ¿no?, al nivel de Keter. Entonces, una persona con 100 años teóricamente llegó a Keter y con mayor razón en el caso de Sara. ¿Estás viendo lo que significa el numeral 100? Quiere decir que Sara alcanzó la sefirá de Keter. Entonces, vamos a ver si conseguimos hacer el ejercicio para ver cómo funciona. Keter, que es esta sefirá de acá, ele es la 10ª sefirá en el árbol sefirótico. Para llegar a esta sefirá, partindo de aquí abajo, ¿no? Eso se va a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, es la 10ª sefirá. Entonces, Keter, para este ejercicio, él es la 10ª sefirá, contando de abajo hacia arriba. Cada sefirá tem dentro dela un árbol sefirótico. Entonces, en Keter yo tengo un árbol sefirótico abierto. Keter es la 10ª sefirá, entonces yo voy a multiplicar 10 por 10 y voy a obtener 100, que es la cantidad de años. ¿Se imagina? Y Sara, cuando empezó a preparar la vasija, que era el árbol sefirótico, la cuenta empezó de Keter hacia Yesod. Cada 10 años foi preparando uma sefirá. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Com 90 anos, ela dá a luz, traz a este mundo a Yitzhak. Yitzhak nasce acá. Então, ela logrou bajar a energia de Yesod ao Malhut. Neste exercício desta microcápsula, Rashi está dizendo, o conteo é de abaixo hacia arriba. Então, eu vou ter a 10ª sefirá. Há 10 sefirot, então eu tenho 10 por 10, 100. Ella tenía todo el árbol completito. Entonces el Zohar llega a la conclusión que quien ya llega a los 100 años, ¿qué ocurre? Él ya llegó al nivel de Keter. Y estás viendo, para llegar al nivel de Keter, ¿sí?, ¿qué nosotros necesitamos?
tener todos estos elementos que tiene una persona de 100 años. Ella ya no tiene más fuerzas para caminar, ella no siente el placer por la comida, no logra masticar bien, no ve más cuestiones financieras, todas estas cosas para ella perdieron sentido. Ella está logrando el nivel de Keter. Vamos a entrar al Pirkei Arbot y en el portugués la edición del Sidur trae dentro de él, ¿estás viendo? Tenemos el Pirkei Arbot, vamos a entrar en la Mishnah 28 y la vamos a analizar. ¿Por qué? Porque ella va a hablar también de la edad de 100 años. Mira, hay esta edición del Sidur en el portugués que trae el Pirkei Arbot y también hay esta edición que es la nueva también del Sidur en el portugués que también tiene el Pirkei Arbot junto como de regalo. Estamos con el Pirkei Arbot, es el capítulo 5, es la Mishnah 25. Tú también puedes ir al tutorial que tenemos para el Pirkei Arbot, tú entras allí, vas a encontrar en el capítulo 5 y dentro del capítulo 5 vas a buscar la Mishnah 25. Y tenemos el tutorial, tú entras a nuestro canal, la playlist, a los tutoriales, estás viendo aquí, aquí está el Pirkei Arbot. Entonces lo vamos a abrir aquí, ele entra, vamos a buscar los capítulos, estás viendo, es el capítulo número 5, lo vamos a abrir aquí, la Mishnah 25. Estás viendo que aquí no hay 25, hay hasta el 22, entonces hay que saber la técnica, cómo se hace el proceso, ¿no? Entonces entre la traducción que está en el portugués, el aplicativo que tenemos aquí, debe ser el 21, vamos a dar una miradita en la 21, exactamente, ¿no? Eso es el capítulo 5, entonces en el aplicativo aquí es la Mishnah número 21. Va a empezar a hablar de los 5 años, de los 10 años, 13, 18, los 50, los 70, los 80, 90 y los 100 años. Dice que a los 100 años es como un muerto que pasó y desistió del mundo. Tú puedes entrar allí, diviértate con el aplicativo. Solo hay que saber cómo funciona y conocer estas sutilezas entre traducciones. Y en esta edición en portugués tiene el 25 y el 26, entonces el 21 y el 22 en el aplicativo, ¿no? Él va a dar a indicar que a los 5 años el muchacho debe de empezar su estudio en la Torah, a los 10 años en la Mishnah, que es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Eso es la Mishnah 25 en la traducción al portugués, en esta edición que hay. En el aplicativo corresponde a la Mishnah número 21, ¿no? Esto. A los 13 años él ya está con el cumplimiento de los preceptos, a los 15 años él debe de estudiar Talmud, a los 18 debe casarse, le va dando las edades, ¿no? 40, 90 y vamos a la edad de 100 años. Y a los 100 años es como si estuviese muerto, ya que no pertenece más a este mundo. Pero todo aquí, en todas estas referencias, ellas están literales, no puedo tomar esto en su literalidad, yo tengo que abrir el secreto. Cuando dice que está muerto, ¿qué quiere decir? Que él alcanzó el nivel de Keter, que ya no pertenece a este mundo, ya no hay más el placer, el gusto se logró, se tardó 100 años en llegar a esta Sefirá. ¿Se imaginan? Si seguimos el proceso normal y literal de todo el mecanismo, ¿no? ¿Por qué? Porque para estar en Keter tiene que estar como si estuviera muerto, ¿no? Exactamente. Y los placeres y todas las cosas del mundo empiezan a pasar, hay que dejarlos hacia atrás. Recién a esta edad de la persona empieza a darse cuenta, pero ya no tiene más fuerzas, ¿no? Que el mundo no es todo lo que existe. Esta parte física no es el todo. Y todo este detalle hay que saberlo entender para no entrar en la literalidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Como si ella estuviera muerta a la edad de 100 años. Esto quiere decir que ella llegó al nivel de Keter, en donde no hay más la manifestación física, ¿no? Eso, por eso su piel está arrugada, ella tiene que andar con un bastón, se dificulta los servicios, ella ya no tiene más las habilidades. ¿Qué quiere decir? Que no hay más la manifestación física. Esto hubiera sido excelente, que todo esto ocurra, ¿no?
esse desprendimento quando tuviera sus 30, 40, 50 años, porque el cuerpo ainda tiene fuerza para producir mucho más, ¿no? Es un nivel sublime, espiritual y no es nada físico, ¿no? Exactamente, eso es llegar a la edad de 100 años, salió de acuerdo con el Pirkei Avot. Las ediciones en el portugués son el capítulo 5, la Mishnah 25. En el aplicativo que tenemos allí del tutorial es el capítulo 5, la Mishnah número 21. Ya hemos analizado el numeral 100. Ahora vamos a ir al numeral 20. Mira, ella tenía 20 años. ¿Cuál será la sorpresa? Espera un poquito. El numeral 100 corresponde a la Sefirá de Keter. Entonces, el numeral 20, ¿a qué Sefirá o Sefirot hará referencia? Mira, es un movimiento que estamos haciendo dentro del árbol sefirótico. La edad de Sara se movimenta dentro del árbol sefirótico. Acompáñame. Y el numeral 100, estás viendo aquí, le salió, es la 10ª Sefirá, que es Keter, multiplicado por 10, porque dentro de Keter hay 10 Sefirot, nos da 100. Ahora vamos al numeral 20. Wow, tú estás viendo ahí, mira, ya está hablando, ya te estás dando cuenta que es Chochma e Binah. Entonces, los 20 años, ¿qué significan estos 20 años del alma pura? ¿Estás viendo? Chochma y Binah están relacionados a una alma pura. Son las 2 Sefirot que le siguen a Keter, que son Chochma y Binah. ¿Cómo es que esto funciona? Simples. Si yo tengo 10 en cada una de estas Sefirot, eu tenho 2 Sefirot, eu tenho Chochma e Binah. Cada uma tem dentro dela um árbol sefirótico formado de 10 Sefirot. Então, 2 por 10, eu vou ter quanto? 20. Então, Sara logrou o nível de perfeição mental de Chochma e Binah. É uma mente pura. Quando disse que ela era pura a la idade de 20 anos, não é que era uma virgem e toda aquela pureza ritual, não. Está falando de uma pureza mental. Está falando de las Sefirot de Chochma e Binah. Vamos a leer el ejercicio. Todos son movimientos dentro del árbol sefirótico. Mira, 100 años es la Sefirá de Keter, contando desde Malhut hacia arriba, es la 10ª Sefirá. Dentro de ella hay un árbol sefirótico formado de 10 Sefirot, entonces 10 por 10, 100. La edad de 20 años, ¿qué es? Es las 2 Sefirot que están abajo de Keter, que es Chochma y Binah. Cada Sefirá tiene dentro de ellas un árbol sefirótico. Entonces yo tengo 10 Sefirot dentro de Chochma y 10 Sefirot dentro de Binah. Si yo sumo 10 más 10 multiplicado por 2, que son 2 Sefirot, yo voy a tener 20. Y 20 es una mente pura. Esto es la pureza de Sara. Ella tenía una mente pura en el nivel de Chochma e Binah. Por eso es que ella pudo hacer la reparación de la transgresión sexual que tuvo Java. Y es por este motivo que mente y alma son un elemento muy unidos. Por eso es que está hablando del numeral 20, que son Chochma y Binah, que están muy unidos. La mente está en Binah, la alma está en Chochma. ¿Estás viendo cómo esto funciona y cómo el Zohar analiza? Entonces, cuando mi mente es pura, observa, mi alma también es pura. ¿Se imaginó cómo podemos purificarnos y hacer que nuestra alma se limpie, esté pura? Pues empiece a tener buenos pensamientos, tener una mente pura. Eso es lo que enseñan los sabios. Entonces, Sara, aparte de estar completa en Keter, también llegó al nivel de perfección en su mente. Mira, ella tenía una mente pura y como consecuencia su alma es pura. ¿Estás entendiendo el significado de la palabra pureza o ser pura? Mira, qué bonita está quedando la clase. ¿Qué será cuando dice que ella tenía una belleza de una niña de 7 años? Mira, si todos son movimientos dentro del árbol sefirótico, ya hemos visto que Sara está en el nivel de Keter, ella también tiene una mente pura del nivel de Chochma y Binah. Entonces, ¿qué sería el numeral 7? Si tú pensaste en el Zerampin más nunca has acertado. Aquí está. Son estas 7 Sefirot emocionales. Esto quiere decir que ella tenía una belleza, una hermosura de una niña de 7 años. Mira, todos son movimientos dentro del árbol sefirótico.
Y son apasionantes, es apasionante, son las clases de Cábala, ¿no? Entonces, los 7 años, mira, el numeral 7, como cualquier estudiante de nivel básico de Cábala, sabrá que se refiere a las 7 sefirot, como acabamos de ver. Son las 7 sefirot inferiores del árbol de la vida, conocidas como el Hagat Nei Mas Malhut. ¿Estás viendo que es el Zer Anpin? Formado de Gesed, Gevurat, Tiferet, Nesod y Esod, más Malhut, que es la Nukva, ¿no? Es desde Gesed hasta Malhut. Y vamos a seguir pensando juntos, ¿no ve? Porque si Sara está en los niveles de Jochma y Binah, ella tiene una mente pura, entonces yo necesito desarrollar esta mente para llegar a las conclusiones. Entonces, ¿cuál es el centro de estas 7 sefirot que acabamos de ver, ¿no? Que conforma el Zer Anpin, ¿no? El centro de ellas, ¿quién es? Tiferet. Tiferet, ¿qué es? Significa belleza, hermosura. Por eso se dice que Sara, de acuerdo al comentario de Rashi que le sacó del Talmud, dice que Sara, ella era tan hermosa, ¿estás viendo esa palabra hermosa? ¿Qué es? Es bella, es Tiferet, como una muchacha de 7 años. Entonces, ¿qué está haciendo referencia aquí? A Tiferet. 100 es referencia a Keter, 20 es referencia a Jochma y Binah, y esta palabra hermosa, lío con los 7 años, es referencia a los 7, a toda la parte emocional que es el Zer Anpin más Malhut, y está indicando por la palabra hermosa o bella, ¿no? Eso como siendo la sefirá de Tiferet, que hace el equilibrio, ¿no? De esas 3 partes en las cuales están divididos estos años, 100 años, 20 años y 7 años. Y es una belleza hacer estos ejercicios. Mira, la palabra belleza es Tiferet. Por eso los sabios hablaban que Sara, a la edad de 7 años, tenía la belleza de una muchacha de 7 años. ¿Qué quiere decir? Ella tenía el equilibrio perfecto entre izquierda y derecha en toda la parte emocional por la sefirá de Tiferet. Vamos a hacer el ejercicio. Mira, yo tengo el árbol sefirótico. Con 7 años está hablando de toda esta parte emocional que tenemos aquí, 7 sefirot. Dice que ella tenía una belleza, una hermosura. La palabra belleza o hermosura es la sefirá de Tiferet. Entonces, a la edad de 7 años que Sara tenía, estaba en el Tiferet, tenía el equilibrio de toda la parte emocional del Zer Anpin. Se imaginó, mira, cuántos secretos ocultos dentro de la edad de Sara. Y la gran pregunta, mira, ¿alguna vez durante la exposición de la Parashá en todos estos años que acompañas en el sitio, en la sinagoga, en la Keilah, en el Cajal donde estás, escuchaste una explicación de la edad de Sara a partir de estos secretos de Torah? ¿Se imagina que nuestros maestros pudieran hacer ese trabajo y deleitarnos, darnos un banquete donde lo podemos saborear de estas bellezas? Podemos nosotros ser partícipes en el proceso, entender cómo funciona y acoplarnos, porque estamos en días de Mashiach y necesitamos de estas bellezas, necesitamos alimentar nuestra alma, necesitamos de esta belleza, esta hermosura de esta sefirá de Tiferet, que mantiene el equilibrio dentro de toda la parte emocional del Zer Anpin. Ya estás dándote cuenta que esta belleza de que habla aquí, que comentó Rashi, que citó el comentario del Talmud, no tiene nada que ver con la belleza física, ¿no? No es belleza física, no es la parte literal, no es que Sara es hermosa, no. No es nada de esto. La belleza que tenía Sara es que ella tenía equilibrada, mira, en armonía las 7 sefirot que llamamos de emocionales, que son los 7 atributos emocionales. Corresponden a las sefirot de Gesed, Gevurat, Tiferet, Netzahod y Esod, que es el Zer Anpin más Malhut. Entonces, ella tenía toda la cuenta del Homer completa, corregida. ¿Se imaginó? ¿Estás entendiendo lo que es la cuenta del Homer? ¿Estás viendo cómo se hace la corrección en ella? Tiene que tenerla equilibrada y el punto de equilibrio es la belleza y belleza es Tiferet. Mira, este es el punto de la corrección que produce la cuenta del Homer.
tal como lo tiene un niño o una niña a esta edad de 7 años, ¿no? ¿Y cómo y cuándo se logra corregir la cuenta del Homer? Cuando yo tengo esta belleza de un niño de 7 años. Ahora, ¿cuál es el problema? Que a veces nos queremos hacer como niños de 7 años, pero ya tenemos 40, 50 y más años, y esto nos dificulta actuar como niños porque ya tenemos mucha vivencia en la vida y nos es difícil regresar a este periodo de tanta inocencia y de abrir mano de muchas cosas, ¿no? Entonces, el niño viene con los 7 atributos emocionales más equilibrados, ¿no? Eso, ele trae prácticamente equilibrado toda esa parte emocional del niño, pero después y con el tiempo, inevitablemente, ele termina por desequilibrarlo a medida que vamos viviendo la vida. Por eso es difícil, y cuando se tiene ya sus 20 años, ¿no? 25, 30, 40 o más, volver a este equilibrio de esta inocencia de los 7 años. Pero Sara, a pesar de llegar a los 127 años, se imagina, es mucha edad, ¿no? Ella tenía la característica de los 20 años de una mentalidad perfecta y pura y de los 7 años, o sea, toda la belleza de la parte emocional equilibrada, y el numeral 100, que es el primero aquí, ella estaba en el nivel de Keter, ella tenía todo el árbol sefirótico completita y bien estabilizada. Por esto es que la Torá se tomó el detalle de dividir la edad de Sara en 100, 20 y 7, en 3 partes. Esto es referencia al árbol sefirótico. El sencillo hecho de estar en 3 partes es el árbol sefirótico. Y ella falleció con 100 años, 20 años y 7 años, o sea, con los 3 niveles del árbol de la vida logrados y completos en perfección. Señores, y ha sido un gusto, un placer enorme haber compartido con ustedes, mira, esa microcápsula número 41, y hemos analizado a partir de los comentarios de Rashi la edad de Sara, de una cita que le hace del... ¿Ah, sí? Ay, vale. ¿Qué fue? Durante toda la clase de la microcápsula 41 no se habló absolutamente nada de la muerte de Sara. Se habló, hemos hablado aquí, 37 127. No, a los 37. Ah, tú quedas de los 37 Sí, años. pero... ¿Sabe lo que tú tienes que te gustas? Estás picando para saber cómo es que ciertos sabios dicen que ella murió a la edad de 37 años. ¿Quieren saber cómo? Simples. Si usted no se inscribió en el canal, hágalo. Actívelo la campanilla, colócala tu dedito hacia arriba, porque durante esta semana, durante una de las clases de la Parashá Hayé Sará, nosotros vamos a tocar el asunto y tú vas a descubrir cómo es que ella murió. En realidad no fue con 127 años, fue con 37 años. Si ustedes están curiosos y con la pulga atrás de la oreja, entonces, si no está inscrito, inscríbase en el canal, ahí tú vas a tener en primera mano los videos que van a salir y lo vas a pasar súper bien, te vas a divertir, porque las clases son para que podamos elevar nuestro estado de nivel de conciencia y aprender y conectarnos más con Akadosh Baruch Hu. Un shalom bien grande. Les esperamos. ¿Cuál será la clase? ¿Será la número 6, 7, 8, 9 o 10? ¿Cuál será la clase que veremos que ella falleció a la edad de 37 años?